Bueno, y hoy tenemos ya invitado a alguien que hace mucho que esperaba, pero bueno, tiene mucho trabajo, pero lo tenemos acá. Vamos a hablar de muchos temas, que es el doctor Sergio Moragues. Él es abogado, muchísimos lo conocemos, pero para los que no lo conocen, es director de desarrollo institucional del refugio El Campito. Además de, bueno, trabajar de abogado en otras cosas y todo lo que tiene que ver con el derecho animal. Uno de los temas que yo quise hablar con Sergio, por bueno, las charlas que Sergio da y que obviamente las escucho y son sumamente interesantes, es el por qué sí y por qué no modificar la ley de maltrato y crueldad animal 14.346. ¿Está bien? Así como lo dije, Sergio. Sí. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, Bienvenido al programa Universo Animal. buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia también. Por supuesto, a todos los que nos están escuchando y viendo. Sí, hay un debate muy actual, muy vigente, Ujú. que genera adhesión y genera, no sé si en algunos casos rechazos y en Sí. otros casos con los que me enrolo, un pedido de máxima prudencia en el Ujú. tratamiento de esta y en la promoción y en el activismo que se Ujú. hace en relación a la necesidad de reforma de la ley Sí. 14.346, y que tiene que ver, creo, yo lo separaría en dos cuestiones. Hay una cuestión que es netamente jurídica y una que es netamente política. Ujú. Con respecto a lo jurídico, lo que te puedo decir es, la ley 14.346, para algunos la definen como una ley maldita y la definen como una ley nefasta y vetusta. Y yo en ese sentido digo, como en la película El Eternauta, lo viejo funciona. Ujú. ¿Por qué digo esto? Porque más allá de que es una ley que merecería y podría ser mejorada y ayornada, sobre todo en lo que refiere a aumento de penas y a la inclusión de algunas figuras, es una ley que tiene una impronta, eh, y que ha cambiado y evolucionado en la mirada de los jueces a lo largo de los 72 años que tiene de historia, y que tiene cosas que son verdaderamente muy buenas y que en cada intento de reforma han tratado de sacársela y quitársela. Ujú. Entonces, esto, para poner en contexto de lo que es la cuestión política que gira alrededor de esta reforma. Sí. La ley 14.346 es una ley aplicable a todos los animales, a todo tipo de animales, no Ujú. solamente a perros y a gatos. Sí. Es una ley que ha permitido liberar, salvar, y quitar de las garras de los explotadores a perros, a gatos, animales de consumo, animales de granja, aves de todo tipo, caballos, bueno, elefantes, simios. Es la que ha permitido que Argentina se convierta en un referente en materia de derecho animal y en un pionero en materia de derecho animal. Y lo que si Argentina es conocida por algo en el mundo del derecho animal, es por el fallo Sandra, Sí. Sí. que es hijo directo de la ley Ujú. 14.346. Entonces, a veces cuando escucho estos calificativos y esta descalificación permanente hacia la ley, digo, no sé si hay mucha ignorancia o hay mucha mala fe. Ujú. Y mucho desconocimiento. Creo que hay de las dos cosas, ¿no? Hay muchas veces que determinadas personas aparecen, irrumpen en las causas sociales y en el fondo están buscando hacer su propia carrera, su propio desarrollo, y a lo mejor mañana los vemos en una candidatura de algo. Ujú. Entonces, cuidado con eso. O sea que vos pensás que hay un interés político en todo esto. Hay una mezcla de intereses, Mm. como siempre, hay entrecruzamientos y tenemos que estar atentos a todos. Eh,
¿Qué Ahora, tiene? Permíteme dale. que ponga esto para que la gente pueda entender un poco de qué es lo que estoy diciendo. La ley 14.346 tiene algo que no ha tenido ninguna ley en el mundo y que incluso en Italia, cuando dicen que es vieja, Italia hizo una reforma hace 2 años que incluyó lo mismo que la ley 14.346 tiene desde el año 1954, que es la característica de víctima y un sujeto pasivo víctima del delito. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente en muchas legislaciones del mundo, en la mayoría, en España hasta el año 2019 y aún hoy, hay animales que pueden ser víctimas y otros que no, incluso dentro de la misma categoría. Por ejemplo, los perros son víctimas y son sujetos, pero el perro de caza o el galgo no. Y hasta tienen penas diferenciadas. Bueno, esto es lo que tiene la ley argentina. Y es importante porque hay muchos debates, no solamente sobre la necesidad de aumentar penas, sino sobre la necesidad, y hay una ley sintiente que se está discutiendo o que también se impulsa para declarar sujetos de derecho a los animales. Bueno, señores, la ley 14.346 ha permitido que ya más de 600 animales judicialmente se declaren sujetos de derecho. Entonces, es cuanto menos apresurado, cuanto menos desconocimiento, cuanto menos mala fe, quitarle cualquier tipo de mérito. Y fíjate vos que cuando el Código Civil dice que son cosas, nuestra ley penal, el derecho público, dice que son sujetos. A eso iba. En la parte penal, bueno, no soy abogada, entonces vos lo entenderás, pero en la parte penal son sujetos de derecho. Ahora, ¿qué pasa en la parte civil? ¿No se podría modificar en la parte civil? ¿Que no sean cosas? Podría modificarse, no es lo que suele sucederse, lo que suele suceder. ¿Por qué? Y cuáles son tal vez los problemas que tiene el avance de una legislación de este tipo. En el mundo, cuando se habla de animales sintientes, las leyes, esto es algo que viene desde Europa, ¿sí? De la legislación de Suiza, de Alemania, Portugal, España, Francia. Europa ha avanzado en ese sentido, en decir, no señores, los animales no son cosas, son algo distinto de una cosa. Ok. Pero dicen que son enteramente sujetos, no, jamás lo dicen. ¿Qué dicen esas legislaciones? Dicen que en la medida que exista algún tipo de estatuto que se les aplique como animales, corresponde aplicar esa legislación, pero que si no se les aplicará el estatuto de las cosas, es decir, son semicosas y semisujetos. Claro. Así que cuidado con eso. Por otro lado, en todos los fallos que se reconoce a los animales como sujetos de derecho, se dice algo que también es muy importante y que a veces se ignora. Yo he tenido los primeros perros declarados en el mundo como sujetos de derecho. Un fallo excelente que consiguió la doctora Daskalaki. Y que fue... Daskalaki, sí. Un beso a la doctora. Es un fallo que... Susana Daskalaki. Susana Daskalaki, que le mandamos un beso. Un beso, Susana. Una doctora que a mí me enseñó mucho y me ayudó mucho en mis primeros comienzos porque yo le preguntaba, había cosas que yo no entendía, más allá de que hice una diplomatura en Derecho Animal, pero bueno, ella siempre muy, pero muy atenta. Una referente absoluta. Sí. Bueno, y es un fallo apenas 2 meses después del fallo Sandra, y en el mismo sentido. Y tal vez yo digo lo que le reconozco a ese fallo es que fue más difícil porque... Yo me acuerdo cuando hablábamos con Susana, que se estaba tramitando la causa, no había nada, era la incertidumbre total, todos decíamos, ¿dónde nos metimos? Había que devolverlos, la pena del depositario judicial llega hasta los 6 años, la del maltratador llega a 1, y yo recibí los perros, los castré a todos, y ya les había alterado la sustancia la cosa, ya había hecho un lío bárbaro, ya era depositario infiel, qué sé yo. Y ella nos decía... A diferencia de la orangutana Sandra, que tienen el argumento de que los orangutanes y los simios, los grandes simios, tienen un ADN compartido con los humanos del 99,9%, los perros no tenemos ese argumento. ¿Qué decimos? Claro. Bueno, se consiguió. Trató todo el caso como si fuese un caso de derecho de familia, hoy que está, como está de moda el concepto de familia multiespecie,
Y por eso digo, hay que valorizar el trabajo de gente que hizo escuela, hizo historia, porque en 2012 y 2011 no se hablaba de familia multiespecie en Argentina, y ella trabajó todo el caso como si fuese derecho de familia, jamás utilizó las categorías del derecho, de los derechos reales, propiedad, cosa y demás, sino que hablaba de tutela ya en esa época. No pasó tanto tiempo, pero fue un montón en términos de lo que vino después. Pero todos los fallos dicen algo. Son sujetos de derecho también de alguna manera sui generis, porque no tienen los mismos derechos que todos los sujetos de derechos humanos. Tendrán los acordes a su especie. Y entonces, acá hay un tema político que no se puede perder de vista. Pasó con humanos. Vos sos mujer. Sí. En 1912 vos eras un sujeto de derecho, pero eras menos sujeto de derecho que tu marido, si tenías un marido en esa época, porque él tenía derechos sobre vos que vos no tenías sobre él. Sí, así es. Entonces, muchas veces estas categorías no dejan de ser un título, y a veces un título de nobleza, porque lo que importa no es el título, importa el contenido de derechos que se le asignan a una categoría. Y eso es lo que falta en las leyes sintientes, eso es lo que falta en todos lados, y a diferencia de Europa, si nosotros declaramos a los animales meramente sintientes, no tenemos una gran legislación aplicable a los animales, y en general es bastante perjudicial a los animales. Entonces, también hay un riesgo ahí de meramente declararlos sintientes o sujetos de derechos sin hacer un reconocimiento explícito de ciertos derechos que tienen. Yo pienso que además los animales tienen, o sea, incorporar que tienen conciencia. Los animales tienen conciencia de lo que es el dolor, de lo que es estar alegre. Sí, ahí es un tema interesante el que traes. Los animales tienen... Perdóname, Sergi, antes que nada, quiero avisar, porque estamos al aire, que se nos incorporó nuestro doctor veterinario referente, Roberto Sigliano, que vino de una urgencia. Bueno, llegó un poquito tarde, pero quería que se incorpore. Y él es el doctor Sergio Moragues, abogado y abogado de El Campito. Me doy cuenta que es abogado. Pero igual te lo presento formalmente. Así que gracias por haber venido, Roberto. Acá estamos. Bueno, hablábamos de la conciencia. Sí. Yo digo, por ejemplo, la ley, vos no pensás que si se modifica así como muchos, y yo también estoy pidiendo que se modifiquen penas más duras, incorporar, por ejemplo, que tienen conciencia. Yo diría que los animales sí tienen conciencia, que son sintientes y sentientes, o sea, agregaría todavía más cosas, para hacer una ley ampliada, o sea, una ley que se modifique, porque de 1954 a 2026 podríamos hacer algunas modificaciones, y teniendo en cuenta que además los animales ahora, que ya los incorporamos en esto de la familia multiespecie, hay más conciencia de lo que es un animal, de cómo los cuidamos, no a las carreras, qué pasa con los caballos, el FAINAT, o sea, modificarla. A eso es yo. No que esté caduca, sino no modificarla, no sacarla, sino agregarle algunas cosas. Vamos por parte, decía Jack el Destripador. Bueno, conciencia y sintiencia, ¿sí? Los animales tienen sintiencia y tienen conciencia, pero estamos hablando del mundo jurídico, no estamos hablando del mundo biológico. El mundo jurídico se maneja con categorías que en general la mayoría de los humanos no nos manejamos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿En qué nos apoyamos, por ejemplo, para la conciencia, jurídicamente? Sí. En la declaración de Cambridge. O sea, se le empezó a dar bolilla cuando se juntaron 20 científicos en Cambridge y dijeron los animales tienen conciencia. Algo que cualquiera de nosotros sabe intuitivamente cuando está al lado de un animal. Bueno, entonces, por ahí. Ahora, la conciencia es una manera de restringir los derechos de los animales con respecto a la sintiencia. ¿Por qué? Porque todos los animales son sintientes y el criterio de atribución de derechos es la sintiencia. ¿Por qué digo que el derecho de atribución de derechos es la sintiencia? Porque tenemos dos maneras desde lo jurídico de decir un animal
puede tener derechos. Ujú. Una es la del contrato social, la de que todos somos parte de un mismo mundo, que los humanos, que incluye Sí. a los humanos, y que merecemos derechos porque también somos capaces de tener obligaciones. Esa es una. La otra es todos merecemos derechos porque sentimos, ¿sí? Y entonces, lo que dice Bentham, ¿no? Sí. La pregunta no es si podemos pensar, sino si podemos sentir. Ujú. Y entonces, en la medida que ese sentir se reconoce como un interés a conservar lo que nos hace bien o rechazar lo que nos hace mal, es lo que nos permite hablar de que tenemos derecho. Ujú. La conciencia es mucho más restrictiva. No está probado que hay muchos animales que no sabemos si la tienen, ¿sí? Y entonces, como el criterio de atribución tiene que ver con algunas construcciones y el animal se ha construido históricamente por amputación, el animal no siente, el animal no tiene conciencia, el animal es puro instinto, el animal no tiene raciocinio. Todavía me parece que es conveniente mantener el criterio de la sintiencia como un criterio de atribución jurídica porque permite una atribución mucho más amplia de derechos, ¿sí? Permite incluir animales que de otra manera podría ser cuestionada la Sí. posibilidad de que tengan derechos. ¿Se entiende? Entiendo. Ahora bien, ¿qué pasa con la 14346 y el aumento de penas? ¿Y qué es lo que ha pasado históricamente? En 2018 este tema ya se debatió. ¿Qué pasó? Que frente a un montón de gente que legítimamente tenemos una aspiración de que haya mayores penas y de ampliar el campo de la protección para los animales, existen otros intereses que quieren restringirlos. Industria farmacéutica, industria agroalimentaria, corredores no sé, hipódromos, Sí. polistas, mataderos, Sí. matarifes, bueno. Es parte de la realidad y las leyes se construyen no con nuestro deseo, se construyen con un consenso de los legisladores que se supone que representan a todos esos Ujú. intereses y que tienen que encontrar algo en común entre todos esos intereses. Si no entendemos esto, no entendemos nada. Ujú. ¿Sí? Si no Sí. entendemos... Sí, doctor. Quería recordar hace algún tiempo atrás, a propósito de lo que está diciendo el doctor, le preguntaron al naturalista Frank Cuestas, Will Frank, para los que lo siguen en Animal Planet, qué le parecía la ley de bienestar animal española. Y bueno, más allá de una calificación escatológica que hizo, dijo que cualquier ley que estuviera sancionada para satisfacer a un único sector es una mala ley. Y lamentablemente las leyes que se han sancionado en este sentido, y voy a empezar con el caso Sandra para empezar, son leyes que se han hecho para satisfacer a un solo grupo de gente, ignorando al resto. Entonces, ¿En qué sentido, doctor? eso es una primera cuestión. La segunda cuestión, hablando de esto de si hay que endurecer las penas. Yo voy a plantearme siempre como malo de la película. Lo primero que hay que hacer es hacer que se aplique la ley. Porque nosotros podemos, para un caso de crueldad animal, imponer, vamos a ser extremos, la pena de muerte. Pero si nadie va a ser juzgado por crueldad animal y nadie va a ser condenado, por más que en la letra de la ley diga la pena más dura que exista, no va a tener sentido. Yo me pregunto, ¿hay gente presa por crueldad animal? No, en Argentina no. Pero déjame, me parece muy buena la pregunta. En principio no hay gente presa porque la ley tiene penas que son muy exiguas. Claro. Pero tu pregunta implicaba que por más que tenga 15 años no habría gente presa. Yo creo que no. Bueno, yo creo que sí, pero vamos a hacer algunas disquisiciones técnicas. Hoy no hay gente que no está presa con delitos que tienen penas mucho más grandes, 5 años, 6 años, 8 años, 20 años, ¿sí? Entonces,
ahí hablo de mala fe y de una mala presentación de parte de los que están ciegamente impulsando la reforma. El hecho de que una persona no esté un año en prisión tiene que ver con criterios de política criminal y con criterios de política de justicia, que hace que automáticamente, cuando el código dice una pena menor a 3 años podrá ser de ejecución condicional, los jueces han interpretado históricamente que es deberá. Entonces nadie que cometa un delito inferior a 3 años va a estar preso. Ahora, vamos al caso del aumento de penas. Supongamos que ponemos penas de 5 años. Sí. La escala penal, no hay una única pena. Tenemos el ejemplo de carreras de perros. Tiene una pena que va de 1 año a 5 años. ¿Tiene un máximo de 5 años? Sí. ¿Podrían estar presos? Sí. ¿Hay alguien preso? No. ¿Por qué? Porque en general, para este tipo de delitos y para la conciencia que tienen los operadores judiciales de este tema, y determinadas conductas no merecen prisión de cumplimiento efectivo. Y eso no es algo que se le pueda achacar a la ley. Por otro lado, todas las escalas penales en la 14346 es de prever, y cuando uno analiza los proyectos, todos empiezan con una escala menor a los 3 años y muchas veces terminan con una escala mayor. ¿Va a ir alguien preso? Yo ahí coincido con el doctor. Y tal vez sí, hay casos que causan una alarma social. Digo, me refiero al caso Rudio, me refiero al caso Chocolate, que probablemente en una escala penal disponible podrían tener. Ahora, fíjense que los 2 abogados más emblemáticos que tienen esos casos en Argentina, que es el doctor Mauricio Trigo y la doctora Gretel Montserrat, no apoyan este intento de reforma, porque es más lo que se pierde que lo que se puede conseguir. Y esto es lo que digo, hay un tema que ya no es jurídico, sino que es político. Arriesgamos mucho, y a esto iba cuando hablaba del 2018. En 2018 llegó al recinto, al dictamen, los mismos que hoy la están impulsando, y eso es un poco, digo yo, en eso tengo un enojo personal contra determinadas personas, porque no aprendieron nada de lo que vivimos en 2018 y se lo dijimos y la impulsaron, y cuando llegó el dictamen a diputados que había borrado el carácter de víctima, que había sacado los caballos, que además había sacado el no alimentar e hidratar en cantidad y calidad suficiente. Claro, le sacaron cosas, le sacaron todo. Y entonces dijeron, cuando lo que decíamos no servía de nada, tenemos que hacer ahora la marcha, en vez de ir para pedir la reforma, ahora tenemos que ir al Congreso a pedir que no hagan la reforma. Te lo dijimos, te lo advertimos. Y hoy estamos exactamente en la misma situación. Fíjate que lo impulsa un legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Ni tiene representación parlamentaria en el Congreso su partido. ¿Qué poder de diálogo tiene? Sectores que, si vos los mirás, y es una página que será muy valioso, yo no quiero desmerecer a nadie, pero en general son páginas de internet que tienen solamente una persona atrás, y se ven las convocatorias. Y entonces, ¿qué fuerza tenés para trabajar una ley que los intereses son enormes, que lo que se busca siempre desde la reforma es derogar, y no en beneficio de los animales, a la 14.346? ¿Qué poder le puedes oponer en un momento en que lo extractivista, donde se autoriza la aberración de la exportación de ganado en pie, donde van macacos a Israel y vuelven, no se sabe cómo, y donde prolifera lo más, qué sé yo cómo decirlo, no importa ni siquiera el ser humano en cuestiones cuando hay riqueza atrás que se está discutiendo. Entonces, me parece que es muy delicado, me parece que es muy peligroso. Creo que es una de las pocas cosas en las que podemos coincidir, ¿no? Estamos viviendo un periodo desde lo político en lo cual la generación de riqueza, el extractivismo no genera riqueza, está probado. Está por encima de cualquier interés humano o ambiental.
La reciente reforma de la ley de glaciares tiene que ver con que la protección de un glaciar no le impida a una empresa extraer minerales. Y el propio encargado del Poder Ejecutivo ha dicho en Europa que Europa estaría mejor sin la cantidad de leyes restrictivas que hay para la actividad económica. Ahora, el problema es que los minerales se agotan y el agua es para siempre. Y el daño que puede causarse es increíble. Entonces, quedarse muy en lo chiquito, muy en lo puntual, es algo realmente preocupante. Te quería hacer una pregunta, Sergio. Bueno, vos que sos abogado, y hay algo, cuando vos hablaste del derecho, ¿no? Ujú. Que un animal tiene derecho a ser cuidado. Ahora, siempre que hay un derecho, también tiene que haber un deber. Porque me decís, ¿qué deber tiene No el animal? necesariamente. Ah. No necesariamente. Pues si no, yo ¿Y diría- por qué es interesante la teoría del interés? Justamente porque lo que dice es que no siempre que hay un derecho tiene que haber del otro lado la capacidad de contraer una obligación. Por eso te digo, porque yo digo, un animal lo podríamos, vamos a decir, Un animal relacionar como un bebé. Y para dice, nuestros derechos tiene es derecho, un, pero no, ¿qué deber le vas a pedir a un animal? es un incapaz, ¿sí? Es un incapaz de hecho. Eh, Hay otras teorías, pero vamos a quedarnos en lo más lógico. Tienen derechos porque tienen los mismos intereses que tiene un humano que tiene derechos. Sí. Esto no quiere decir que digo que a un animal le interese votar, ni que a un animal le interese ir a la escuela, ni que a un animal, un animal lo que tiene interés es en preservar su propia vida, tratar de vivirla lo mejor posible, libre de interferencias, y después hay algo que pasa con los animales, que en realidad cuando hablamos del ser humano en general hablamos de una especie, cuando hablamos de animales hablamos de millones de especies, entre 1 y 3 millones de especies, con intereses completamente diferentes, incluso entre ellas. ¿sí? Y que incluso antagónicos. Pero además tiene que ver con nuestra sociedad y con nuestra cultura. Acá es como, está bien comer vacas, está mal comer un perro. Y otras culturas lo admiten. Pero digo, miremos desde el punto de vista de una pequeña universalización de derechos y digo, hay como 3 categorías más o menos que podríamos decir. Están los domésticos, los que no pueden volver a la naturaleza de ninguna manera. Claro. Y que creo yo que es producto del accionar humano, con lo cual el humano tiene que hacerse responsable de eso, y de hecho las leyes de bienestar animal, yo tengo mis discrepancias, pero creo que cuando están bien aplicadas y cuando una ley de bienestar animal no conduce al sacrificio animal, es una parte esencial del bienestar animal, de los derechos de los animales, es mucho más amplio y mucho más fuerte. Están esta categoría de animales, están por supuesto los silvestres, que tienen otras características y tienen otros intereses, ¿sí? Que incluye su hábitat, y ahí hay algo que combina entre el derecho animal y el derecho ambiental. Los humedales. Los carpinchos son los nuevos desplazados. Algo que los ambientalistas defendemos permanentemente, muchas veces en contra de los animalistas, que es, no se puede hacer la protección de una especie silvestre sin tomar en cuenta su hábitat. Es decir, porque si yo hago una ley que proteja a los yacarés, pero no estoy cuidando los humedales donde el yacaré vive, bueno, obviamente el yacaré se va a extinguir por muy protegido que esté, y de hecho, hace unos años el presidente de la Sociedad Mundial de Especialistas en Cocodrilos en argentino, de hecho, lo que en un seminario nos dijo es que de todas aquellas especies en las que se ha permitido algún grado de explotación por los 3 sistemas que existen, las poblaciones se están recuperando porque se cuidan los hábitats,
las 3 especies que tienen protección absoluta siguen en regresión porque siguen en regresión sus hábitats. Son ejemplos de cosas que suceden a nivel ambiental. Ahora, por ejemplo, volviendo a la ley, ¿no? Yo digo, sin modificarla, pero agregarle cosas que pueden ser muy buenas. No se puede agregar sin modificar. Agregar, No. bueno, Mira, modificándola, pero pero no sacándole como vos decís. Pero te doy un ejemplo. Al mismo legislador que, sin nombrarlo, critiqué. Sí, Emma. Emma. ¿Vos decís Emanuel? Emanuel. De la ley huellas y de todo el paquete de Bueno, leyes. ahí tenés un camino. No modificó, no se necesita tocar la ley para tener mayores niveles de protección. Hay como un deseo y hay un desconocimiento profundo de lo que es el derecho penal en un montón de gente que cree que aumentando las penas va a tener mayor protección cualquiera. Digo, el homicidio tiene 25 años, hoy el femicidio tiene 50 años. Sigue habiendo homicidio y femicidio todos los días. Digo, pero por ejemplo... Es un absurdo eso, plantearlo desde ese punto de vista. Está bien, pero hay cosas que, por ejemplo, las castraciones masivas obligatorias, que es uno de que acá en Capital se aprobó. Sí. Ese paquete, esa ley se aprobó. Para mí está muy bueno eso que se agregue en la ley nacional. ¿Por qué para la superpoblación de perros y gatos. Vos que estás en el campito... No, bueno, pero ¿por qué no se agrega? Bueno, hay que conocer el derecho. Está bien, yo te voy a dar una respuesta. Tal vez es como que por ahí la gente que está... Tenés que cambiar la Constitución Nacional. Mirá, bueno. ¿Por qué? Todo lo que es materia de policía sanitaria y de materia de incluso ambiental, no es una materia delegada al Congreso Nacional. El Congreso Nacional puede dictar los códigos de fondo, el Código Civil, el Código Penal, puede dar, pero lo que es, por ejemplo, castraciones, sí, es materia que se la reservaron las provincias y más aún los municipios. Por eso hay una dispersión legislativa fenomenal. Y el único intento que se hizo nacional, que hoy todavía está vigente, que es el decreto 1088 del año 2011, que se hizo, y el primer director del programa Protenencia fue el doctor Romero, era un decreto que creaba un programa nacional al que invitaba a adherirse a las provincias. ¿Por qué? Porque no era operativo inmediatamente después de la sanción en el Congreso. Y esto encima fue un decreto, porque no hubiese pasado el tamiz del Congreso. Sencillamente porque hubiesen dicho, señor, esto no lo podemos legislar, no está dentro de nuestras competencias. ¿Correcto? Como el Código de Procedimientos. ¿Por qué hay un Código de Procedimientos por cada provincia? Porque es así, porque es materia reservada a cada provincia. O sea que hay temas que habría que tratarlos con cada provincia. Tienen un limitante estructural de acuerdo a nuestra Constitución Nacional. Entonces también esto hay que decirlo. Y por eso se acude a leyes de presupuestos ambientales mínimos. La ley de ambiente es una ley de presupuestos ambientales mínimos, porque se trata de unificar una legislación con determinados criterios para que después las provincias adhieran. Pero no es operativa sin el concurso y sin la aprobación y sin la voluntad de la provincia. Es como decir, por ejemplo, el paquete de ley huella, porque hace unos programas estuvimos hablando con Emanuel Ferrario, bueno, por videollamada, pero el paquete de ley huellas, que yo lo he leído y está muy bueno, de las cuales 2 se pudieron promulgar, pero es como también decir, bueno, está muy bueno, pero esto no va a ser válido. ¿Por qué? Pero vos me decís, pero me decís que no se puede agregar. En el ámbito de la capital federal, lo que hay que promover, que en provincia de Buenos Aires se promueva. Y bueno, hay que hacer un trabajo provincia por provincia. A ver, pero es nuestra legislación así. Bueno, Emanuel a trabajar. Pues. Creo que lo que primero tenemos que hacer es borrar un poco de nuestras cabezas un cierto unitarismo, unitarismo funcional, que es creer que, bueno, un decreto nacional lo puede todo o una ley nacional lo puede todo, olvidándonos que somos una federación de provincias. Entonces, que cada provincia guarda para sí algunos
Facultades, se reservan Algunas ¿sí? facultades y algunos intereses. Yo hace un tiempo atrás me estuve preocupando mucho por no se llama así, la ley antipumas de Río Negro, ¿no? Y la ley antipumas de Río Negro es una ley muy vieja, es del año 74, si no me equivoco, donde el ambientalismo y el ecologismo estaban en pañales y donde, por lógica, a mi criterio, por lógica, la legislatura de Río Negro defendió los intereses de sus contribuyentes, que eran los grandes ganaderos de ovejas. Hoy día hay mucho contribuyente en la provincia de Río Negro que puede vivir o puede obtener buenas ganancias del simple hecho de llevar gente a ver pumas silvestres. Entonces, esa legislación que ahora toca otros intereses necesita ser reformada. Pero la legislación era así. Y de hecho todas las provincias patagónicas tienen leyes. Sí, pero ese es un ejemplo también de esto del federalismo, porque en Mendoza el puma es monumento nacional, es intocable. Hay provincias donde es monumento natural, otras donde se paga por cuero, otras... nosotros metimos un amparo por la cacería de pumas, guanacos y zorros en Santa Cruz. Sí. Claro, en cada provincia es totalmente diferente cómo se lo ve al animal. Digamos, al mismo animal cómo pero se lo ve. Aparte, en un país como Argentina, yo creo que no es la misma problemática, no es ni las mismas necesidades. Vamos a hablar de lo más chiquito, fauna urbana. No es lo mismo La Quiaca que Bahía Blanca. Sí. Porque además hay una dimensión que está bien lo de hablar de contribuyente. No es lo mismo las posibilidades de una gran urbe como puede ser Buenos Aires con los recursos que puede manejar un municipio chiquito de Catamarca. Sí. Entonces, tener una legislación unificada tal vez no contemple la realidad local, seguramente no contempla la realidad local, los problemas locales. La Quiaca tiene un problema de rabia seguramente porque es una frontera seca con Bolivia, que no lo tiene... no sé, Junín en la provincia de Buenos Aires, que son urbes en el medio de un desierto verde. Sí. Ni Mendoza ni La Pampa. Entonces, ese es un poco el criterio, el por qué y por qué está bien. Ahora, también paralelamente a esta idea de que el aumento de penas y desconociendo que el derecho penal para los jueces que lo aplican es la última ratio del derecho y entonces por eso son remisos a veces a castigar, digo, cuando yo leo que dicen un culposo de maltrato animal, 3 años de pena, y la verdad no va a pasar nunca eso, ni va a ser aplicable y tal vez hasta lo declaren inconstitucional, por 1000 motivos. Entonces es muy lindo hablar para la tribuna, vender humo. Perdón, Claro, doctor, sí. para los que no sabemos casi nada de legislación o de derecho penal, ¿qué es un culposo de maltrato animal? ¿Qué sería Un culposo? es que ¿Qué sería es doloso? un delito que no se tiene la intención de cometer. Claro. Por ejemplo, vamos para la figura más simple, más sencilla. Encontrás un perro, entras a un domicilio y encontrás un perro que no está alimentado, está flaco, está caquéxico. Puede ser doloso. ¿Por qué? Porque lo dejaron encerrado a propósito para que se muera, ¿sí? O lo dejaron encerrado, se fue la persona que vive ahí, lo dejó encerrado, no le importó, hay un dolo eventual, Sí. hay una representación del resultado y sin embargo se siguió adelante. Puede ser un culposo, puede ser que no No sé, le dio suficiente comida. no le dio o suficiente comida, está puede mal. ser como nos pasa el caso por antonomasia que se lo pone como ejemplo y que jamás va a ser condenado por la ley 14.346, es el caso de los acumuladores. Claro.
ahí ni siquiera hay culposo, Gran problema. no hay Una representación, o sea, es un inimputable. Claro. Y también puede pasar eso, que sea un inimputable o que haya una causal de que excluya la antijuridicidad, como decir, no lo podía alimentar, no tengo plata. Me vino a la cabeza un dibujito que veía mi nene cuando era chico, ¿no? Donde el chico se iba de vacaciones a una colonia, a un campamento, y los padres se olvidaban de alimentar a la mascota y la mascota se moría. Y cuando llegaba decían, se escapó. En ese caso, ¿cómo sería? ¿Sería doloso o culposo? Depende de la legislación, ¿sí? Pero yo entiendo que en ese caso es doloso. Ahí no hay culpa. Ahí hay una asunción de la responsabilidad de decir, Claro. este resultado puede pasar y no me importa. Porque sería culposo si yo tuviese, por decir, puedo demostrar que le pedí a los vecinos que lo alimenten, que me tuve que ir en una emergencia médica y tuve que dejar al animal y fue mi hijo que fue al hospital y lo dejaron internado y 10 días no pude volver a mi casa. Perdóname, culposo Eso es un sería culposo. como decir en la jerga Fue popular, sin querer. lo hice sin querer, no lo hice El culposo a es propósito. negligencia, Ah. ¿sí? Básicamente, ¿es negligencia o es Desconocimiento. no desconocimiento? Sí, es una culpa por no aplicar las reglas del arte, ya sea por negligencia o por desconocimiento. Sí. Ahora, en el caso, por ejemplo, de la crueldad animal, que es algo para mí totalmente diferente y mucho peor, como por ejemplo los violadores, todos los casos que estamos viendo ahora, violadores, violadoras, los que matan por matar. Acá a mí me parece que ahí la pena tiene que ser mayor en todo sentido, y no solamente ir a la cárcel, poner dinero, hacer tareas comunitarias, no sé, algo. Bien. Y además hacer un estudio psicológico importante, porque para mí es peligroso para la Con sociedad. con lo que decís, no hay quien no coincida. Yo coincido, ¿sí? Con los casos. Hay casos que, digo, si vos a una persona, porque, no sé, porque le pegó una patada a un perro, le das 5 años de cárcel, va a causar alarma social. ¿Sí? Por más que haya sido que sea doloso. ¿Por qué? Porque parece desproporcionada la pena digo, me trato de correr de cualquier fanatismo, ¿sí? Con la acción en sí, que no trajo más que consecuencias, ¿sí? Lo mismo que si te patean a vos en la calle y el tipo va a 5 años preso. No va Pero a por pasar. ejemplo, el Pero caso pará. Rubio, Bueno, que fue... hay casos, ¿sí? Donde causa alarma social que no haya una condena acorde. Claro. ¿Correcto? El caso Rubio es uno, el caso Chocolate es uno. Chocolate, sí. Sí, se necesitan penas más altas para esos casos, estamos todos de acuerdo. Lo que dicen los que, y yo me incluyo, ojo, porque buscando esto, si perdemos la posibilidad de que todos los animales puedan ser víctimas, si termina siendo una ley de bienestar animal, como hay proyectos Sí. ahí, que le quitan el carácter penal y que nos convierten en Uruguay, que no tiene una ley penal, y pregúntenle a los uruguayos lo que es defender un animal en Uruguay y sometido a criterios administrativos, donde se arman juntas, donde de 8 personas, donde 5 son del sector ganadero, 3 son del... Bueno, un desastre. Pero, perdóname, una cosa no es... Así como vos una vez lo dijiste, que hay diferentes O sea, situaciones. yo planteo Claro. cuatro niveles en este sentido, que son el uso, Claro. el abuso, el maltrato y la crueldad. Es decir, el uso es la utilización del animal Para consumo. para consumo o para deporte o para dentro de los límites que el animal puede tolerar. Cada animal, en particular los animales de trabajo, tiene una capacidad Sí. de carga, los seres humanos también. Es decir, si a una persona, en vez de hacerla trabajar 8 horas, la hacemos trabajar 14, estamos frente a un abuso, claramente. Y además, por ejemplo, digo yo, para el uso, por ejemplo, para ¿A quién te diría que los alimentación. animales no tienen que ser usados? Claro, pero por coincido. ejemplo, en nuestra sociedad, que se come carne,
de diferentes Yo animales. creo que los animales no deben ser usados, ni abusados, mucho menos. Pero también digo, hay mucha gente que piensa con el doctor, probablemente sea mayoría, y justamente ese es de lo que advertimos. Una ley en el Congreso no pasa determinados criterios que a mí me gusten. Claro. Digamos, yo me encantaría. Claro. Me encantaría que 20 años al que mató a Rubio. Sí. Me encantaría. Ahora, lo que digo es, ¿va a suceder? No. ¿Qué posibilidades hay que sucedan? Ninguna. Entonces, digo, eso es lo que estamos diciendo. Cuidado, porque atrás de lo perfecto siempre vamos a conseguir lo posible. Y muchas veces lo posible tiene que ver con un balance de intereses que hoy no les da a los animales. Además, por otro lado, más allá de que ningún animal tiene que ser usado, pero por ejemplo, nos sirve mucho ahora para los rescates, para todo lo que estamos viendo, cómo están trabajando y cómo trabajan con la policía, con los bomberos, cómo ayudan, ¿no? Y los cuidan mucho las horas, porque el otro día que vino César Guala, un gran adiestrador, nos contó que a los perros se los cuida, tanto tiempo de trabajo que ellos lo hacen como un juego, pero en realidad están trabajando. Por ejemplo, si un matadero, que tengan una muerte digna. De hecho, la legislación la tiene. Todo animal, antes de ser, excepto para determinadas comunidades religiosas, todo animal tiene que ser insensibilizado antes de ser sacrificado. Eso es lo que indica el Código Alimentario Argentino. ¿Se cumple? ¿Cómo? ¿Se cumple? En los mataderos serios, sí. A ver, como en todo, hay quien trabaja bien y quien trabaja mal, y ahí es donde aparece... Y en el transporte... Yo creo que igual meternos en estas discusiones como digamos, no vamos a llegar a un punto en común y tampoco tiene que ver con una reforma de la ley 14.346, pues no tocaría a los animales de consumo. Digo, no, como está planteada, no es una ley completamente bienestarista, sí, también la 14.346 en muchos aspectos. Sí. Fíjate que habla de lo mismo, para los caballos es carga, tiempo de trabajo, sí, y demás. Entonces, y eso no se tocaría porque hay un antropocentrismo que es metodológico, que es que nosotros naturalmente vamos a ver las cosas desde nuestra especie, sí, y hay un antropocentrismo que tiene que ver ni siquiera con una manera de pensar o con una sensibilidad, es estructural. Es como sí, se ha estructurado hace miles de años. El hombre descubrió que si utilizaba los animales su vida iba a ser mucho más fenomenal que si no los utilizaba, y a partir de ahí, digo, es esto, vos no existís y yo te uso. Y cuando se estudia lo que pasa dentro, es muy interesante cuando se estudia lo que pasa dentro de los mataderos con la gente que trabaja en los mataderos. Es muy interesante. Los problemas de alcoholismo que hay, los problemas psiquiátricos que hay, o el agravamiento del maltrato como una cuestión todavía de quitarle valor y peso a la propia acción de que estoy masacrando, sí, a un ser vivo. O sea, lo tienen que convertir en otra cosa. Eso se paga con alcoholismo, se paga con problemas psiquiátricos, se paga con violencia después en el hogar. Es muy interesante. No es gratis trabajar. Por supuesto que no es gratis. Digo, nosotros porque se ha logrado que la gente vea un churrasco. Claro. No ve el cochinillo, no ve a un bebé siendo matado y llorando. Si la gente pudiese ver lo que son y lo que grita un cerdo entrando al matadero, dejaríamos de comer jamón inmediatamente, ¿no? El doctor dice que no, le gusta el jamón, me parece bien. Le gusta el asado. El asado no, el jamón sí. No discuta a nadie, pero digo... Es verdad, nosotros vemos como detrás de escena todo lo que pasa, no lo vemos en el momento. Lo mismo que pasa con una gallina. No, con a ver, pero... con la gallina pone huevo.
El pollo. ¿Vos tenés idea de cuántos pollitos machos pero se masacran? Eso es una realidad. Todos los días. Eso es una realidad. O sea, en el caso de las gallinas ponedoras, esa es una realidad. Habría que encontrar alguna forma, en el caso de las gallinas ponedoras, con los huevos que salen de los galpones de padres y son incubados, los machos son descartados. Esa es una realidad. Pero bueno, los machos no ponen huevos. Ahí está la explotación. Creo, todos sabemos que esto es estructural. Digo, en cualquier lugar donde los animales son divisas y donde... ¿Qué nos enseñaron en la primaria? Claro. O sea, para nosotros es menos... en serio creo esto, es menos exótico el elefante que la vaca. Sabemos, desde la primaria sabemos más de lo que es un elefante, un león y demás, y nos enseñan a admirarlo y a respetar a esos animales, o temerlos, o a darle otro simbolismo que a la vaca. Nosotros de la vaca aprendemos, o de los animales o de un chancho. Acá son ganado, caprino, bovino, o sea, se despersonaliza completamente. ¿Sí? Revertir eso es una cuestión de educación, Yo creo también que esto lo creó la técnica y la misma técnica lo va a resolver. Hoy, y es un problema que ya se está discutiendo fuertemente. Ya no es necesario tener y criar animales y matarlos para tener carne. Hoy hay carne que se genera en laboratorios. Claro. No tiene las mismas características. Claro, no tiene las mismas características. Y los uruguayos dicen, eso es antibiótico, no es carne. Pero no le quepa la menor duda que va a llegar un momento que va a tener las mismas características. Y ahí se van a dar dos paradojas. Una, y por la que luchan los que hoy viven muy bien de eso, es que eso no llegue nunca a ese momento porque se les derrumba el negocio, así como se le derrumbó el negocio al tipo que tenía un puesto de diario. ¿Se acuerdan que hacía un montón de años se vendían, era uno de los negocios que más caros se vendían en la ciudad de Buenos Aires? Hoy ni siquiera existen. Bueno, va a pasar por un lado eso. Y también puede ser que hoy mucha gente que corre atrás de los camiones que llevan animales al matadero para rescatar a alguno, empiecen a hablar de que hay superpoblación de esos animales. Así es. Bueno, ojalá que así sea. Nos tenemos que ir. Muchas gracias a los dos. Hermoso programa. Hasta el próximo sábado y recuerden que involucrarse salva vidas.